Vamos ahora a profundizar un poco más dentro de lo que sería el diseño de las actividades que vamos a ir elaborando a lo largo del curso. Ya hemos visto, por un lado, qué condiciones tiene que cumplir el, digamos, el formato que nosotros le queremos dar a la educación semipresencial. Hemos visto también cuáles eran las circunstancias que lo complicaban y también hemos visto la fórmula de resituar, de ubicar tareas que se pueden hacer en casa, tareas que se pueden hacer en clase y cómo darle a eso una coordinación y una independencia. Pero ahora hay que diseñar puramente las actividades. Está claro que bueno, los docentes tratamos siempre de plantear las actividades que con mayor conveniencia le vemos para trabajar y desarrollar los contenidos. Unos siguen los libros de texto, otros diseñan ellos por sí mismos las actividades. Lo que está claro es que de la graduación de esas actividades depende luego el éxito de cómo se consolida los aprendizajes que estamos buscando. Eso es una cosa evidente. La cuestión es que cuando estamos pensando en el diseño de actividades para que los alumnos trabajen en casa, debemos tener cuidado con ciertas cosas. En el diseño de actividades tenemos que tener en cuenta lo primero es que queremos que sean autónomos. Siempre hemos pensado en la autonomía del alumno. En este sentido, si el alumno está trabajando en casa y está fuera del referente como es el maestro, el referente que tiene cerca no es un docente. Por lo tanto, nos interesa que las actividades sean lo más cercanas posible a lo que el alumno ya ha visto o a lo que el alumno es capaz de hacer. Para eso hay que graduar muy bien las actividades y ver hasta dónde puede llegar un alumno, hasta dónde sabe profundizar en lo que nosotros diseñamos y en lo que nosotros planteamos. Luego la segunda parte es cómo individualizar. Sabemos que es uno de los éxitos en la educación y una de las premisas más importantes. Saber en qué momento de madurez está cada uno de nuestros alumnos para poder colocarle los aprendizajes que están al alcance de su mano, por aquello de la zona de desarrollo proximal de Vygotsky, ¿verdad? Si ponemos el escalón demasiado elevado, probablemente no llegue y se frustre. Y como siempre le digo a mis alumnos, si algo no te ha costado esfuerzo, si algo da simple, si lo has hecho muy rápido, no estés contento, no lo has aprendido, no estás haciendo nada que no supieras de antes. Por lo tanto, encontrar ese equilibrio es complicado, pero es cierto que hay formas de graduarlo. La cuestión es si sabemos lo que pueden hacer. Y para saber lo que pueden hacer los alumnos, hay muchas fórmulas de ubicar eso. A mí me gusta trabajar con la pirámide de Bloom, con la taxonomía de Bloom. Bloom establece una serie de verbos en los cuales nos muestran qué cosas podemos trabajar con los alumnos en función del nivel y en función de la dificultad el verbo va cambiando. Los verbos primero hacen referencia, ahora lo veremos, a recordar, luego pasaríamos la siguiente fase a lo que sería comprender, luego sería aplicar, luego vendría algo mucho más complejo, más abstracto que mezcla muchas habilidades como es analizar, para pasar ya a evaluar y finalmente a crear. Hay veces que los libros de texto, nosotros mismos, los glosarios de actividades son demasiado optimistas y pretendemos que el alumno vaya a crear cualquier cosa antes de saber pues hacer una lista o simplemente comparar características de algo o analizar en el sentido de desmontar algo, de verlo por partes o de hacer un mapa conceptual de esa cuestión. Claro, si nosotros no vamos cumpliendo las etapas paso a paso, lógicamente, si no tengo consolidado la comprensión, difícilmente voy a crear algo que tenga calidad. Por eso vamos a ir viendo ahora pues varios ejemplos. En este caso vamos a ver el ejemplo, lo vamos a ir articulando todo con el ejemplo que tenemos aquí en la presentación, que sería la lectura de un breve cuento sobre un caballo que recorre el campo y le suceden aventuras y desventuras. Es decir, los niños han leído ese texto, esa historia, estamos también en segundo y vamos a ir avanzando sobre qué tipo de actividades podemos hacer al hilo de esto, siguiendo la estructura de la taxonomía de Bloom. Así que a partir de él vamos a ir articulando poco a poco cómo ir construyendo la pirámide, esa base de la pirámide. Bueno, en cuanto a la base, el estadio más bajo, el nivel uno
de la taxonomía del Bloom nos encontramos con el recordar. Famosas actividades en las que trabajamos pues la memoria, en este caso, o trabajamos la localización, o trabajamos funciones cognitivas que son más sencillas. En este caso podemos pedir al alumno que recuerde determinadas cuestiones que haya leído, también le podemos pedir que haga una lista o que señale distintas características o que nos describa algo muy concreto o que sea capaz de identificar distintas características, que busque en el texto y que encuentre. En este caso, todo este tipo de actividades se pueden hacer muy sencillas o también se puede hacer muy complejas. Ahí es donde viene la graduación nuestra. Pero bueno, como primer ejemplo, hablamos de un texto de un caballo que sufre que tiene unas aventuras y unas desventuras. Por ejemplo, podemos pedirle que busque y encuentre en internet otras características de estos animales, de los caballos, y sea capaz de enumerarlas. Ahí tenemos marcado en rojo un poco qué cuestiones de la pirámide estamos trabajando. Tacha aquellas características que no se correspondan con la descripción del protagonista de la lectura. En este caso, le colocaríamos una lista de características y él tendría que ir quitando ahí. Evidentemente, estamos en un nivel pues muy sencillo en el cual él va a poder trabajar, nuestro alumno, exactamente en la base de la taxonomía de Bloom. Pasamos al siguiente nivel y nos vamos a pedirle que comprenda. Para que comprenda, podemos pedir actividades en las cuales tenga que resumir, en las cuales nos clasifique algo. Clasificar trae consigo el tener una característica e ir comparando, es decir, un proceso más complejo que el de la lista. Ejemplificar, es decir, ya empieza un poquito con la abstracción, comentar algo, interpretarlo. Y algo que a mí me gusta mucho hacer, que es parafrasear, es decir, demuéstrame que era el caballo de tal manera, dímelo con palabras que tenga el texto. En este caso, como ejemplo, dice, ¿crees que el caballo era simpático? Pues cita partes de la lectura que lo argumente. En este caso, pues levantaría sus manos, lo haríamos, pues, se puede hacer oral perfectamente y diría, pues yo creo que era por esto, voy a leerte el trozo donde... Y se ejemplifica otras actitudes que se puedan achacar a una persona simpática. Es decir, aquí lo que va a hacer es tratar de abstraerse y poner ejemplos, en este caso comparando con otras actitudes. Si pasamos al siguiente nivel, viene un nivel ya donde la abstracción es mayor, que sería aplicar, aunque en este caso lo que estaríamos tratando de hacer aterrizar esos conceptos, esas cuestiones más abstractas. Para aplicar hay que usar, para aplicar también se puede ejecutando algo, editando, cambiándolo y compartiéndolo. En este caso, le vamos a pedir que edite el final de la historia, haciendo ver que el caballo no era realmente tan simpático, sino que lo que quería era conseguir algo de los demás. Pasamos al siguiente nivel, y es un nivel ya mucho más complejo, el nivel para analizar. Y ahí ya podríamos comparar con otros, deconstruir, desmontar algo, lo cual es un proceso bastante complejo, esquematizarlo, en este caso con mapas mentales se podría trabajar perfectamente, integrarlo en otro concepto, organizar y darle una estructura. ¿Cómo podemos plantearlo? Pues siguiendo el hilo de la actividad que hemos planteado, realiza un mapa mental con las ideas principales de la historia y organízala en tres partes, inicio, nudo y desenlace. Además de compara esta historia con otras que hayas visto y leído para encontrar similitudes y diferencias. Aquí, en este punto en que llegamos, la historia se está complicando ya bastante. ¿Cuántas veces arrancamos con un libro de texto, arrancamos con actividades prefabricadas y pretendemos que el alumno haga esto sin tener consolidada la base de la pirámide? A mí me pasa a menudo. Y cuando me pasa, pues lógicamente lo que hay que hacer es volver hacia atrás, individualizar, ir trabajando, ir asentando, que muchas veces tenemos que aceptar que el recordar, el comprender y el aplicar viene mucho antes de que sean capaces de analizar. Dicho esto, no quiere decir que no se pueda trabajar el análisis con niños más pequeños. Lo que pasa es que lo que tenemos que buscar es un análisis mucho más complejo. De entre todos los verbos estos que hemos visto ahí, hay maneras de analizar mucho más complejas que otras. Pero trabajando toda la pirámide nos aseguramos que estamos tocando todas esas posibilidades de aprendizaje. Si seguimos ya al siguiente nivel, nos tocaría evaluar, lo que es bastante complejo, que nos toca a nosotros también a menudo. Para eso hay que saber revisar.
también hay que, una cosa que es muy interesante, que es la de formulación de hipótesis. Sobre todo con el tema de la comprensión lectora viene muy bien. El criticar algo, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista, siempre desde un punto de vista constructivo, para tratar de mejorarlo, y el reelaborarlo también, y publicar otro tipo de cuestiones, y moderar. En este caso, le preguntamos directamente si le ha gustado la historia y que escriba 3 motivos que lo justifiquen. ¿Qué habría pasado? Y empezamos con la hipótesis. ¿Qué habría pasado si el caballo se hubiese encontrado una tormenta? Retoma la historia desde ahí y reelabórala, ¿eh? Entonces, pues ahí le estamos haciendo que no solo evalúe, compare, haga hipótesis, sino que además nos la muestre. Como última fase, como último nivel, el nivel sexto de la pirámide, aparece lo más complejo, que es crear. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Planteamos si un niño es creativo o no es creativo, y a veces lo que nos pasa no es que no sea creativo, sino que no tiene que consolidar otra serie de habilidades que le permiten liberar esa creatividad. Para crear, pues diseñar, podemos trabajar que construya, que elabore, por supuesto, que produzca o que programe. También que idee, que muestre distintos planteamientos sobre una idea. Así que nos tocaría algo muy sencillo de plantear y muy difícil de hacer bien, que es crear una historia similar con otros personajes en otro contexto, y en este caso vamos a pedir que la plasme encima elaborando un cómic, a lo cual pues habrá que explicarle antes cómo plantearlo y cómo organizarlo. Es por tanto que manejar este tipo de gradación de las actividades es fundamental, este u otro tipo, es fundamental el ser capaz de graduarlas, porque sabiendo en qué nivel se mueve cada uno de mis alumnos, yo puedo tener las expectativas hasta dónde van a llegar. No quiere decir que no le pueda poner a todos las mismas actividades, sino que la forma en que yo tengo que retroalimentar lo que está haciendo cada uno en ese nivel es diferente, porque cada uno tiene consolidado por su madurez, por su momento en el que se encuentre, por muchas cuestiones, tiene consolidado un nivel de la pirámide.